El pastor que no quiso compartir su fuego. En lo alto de una montaña fría, donde los vientos soplan como lamentos antiguos, vivía don Silvio, un pastor rudo y desconfiado. Cada noche cuidaba a sus ovejas junto a una gran fogata que él mismo encendía con orgullo. Decía que el fuego era suyo, que nadie más debía tocarlo y que compartirlo solo traería problemas. Aquel invierno había sido más cruel que otros. Las noches eran tan heladas que incluso las estrellas parecían temblar. Mientras los animales dormían acurrucados, don Silvio mantenía viva su fogata, pensando únicamente en su propio calor y en proteger lo que creía suyo. Esa misma noche, un caminante apareció entre la neblina, tiritando como una hoja seca. Su voz era débil pero sincera. «Buen hombre, ¿me permite acercarme un momento a su fuego? Llevo horas caminando y el frío me está venciendo». Don Silvio lo miró con dureza, estrechó su abrigo y acercó más su cuerpo a la fogata. «El fuego lo encendí yo», respondió sin compasión. «No tengo por qué compartirlo con nadie. Sigue tu camino». El caminante bajó la cabeza, temblando aún más. Intentó decir algo, pero el pastor ya lo había ignorado, avivando las llamas solo para él. Mientras la figura del viajero se perdía en la oscuridad, el viento sopló más fuerte como si la montaña misma hubiera suspirado con tristeza. Lo que don Silvio no sabía es que aquella noche estaba a punto de enseñarle la lección más cruel de su vida. Después de que el caminante desapareció entre la neblina, don Silvio volvió a sentarse junto a su fogata, satisfecho de mantenerla solo para él. Mientras avivaba las llamas, escuchó a lo lejos el aullido del viento, seguido de un sonido extraño, casi como un quejido perdido en la montaña. Pero el pastor no quiso levantarse. Pensó que tal vez era un animal o quizás el mismo viajero que seguía su camino. No era su problema. Al poco rato, una preocupación distinta cruzó por su mente. Su hijo Martín, un joven de buen corazón, no había regresado ese día. Había ido al pueblo por provisiones y solía volver antes del anochecer. Don Silvio miró hacia el camino oscuro, inquieto por un momento, pero sacudió la cabeza. «Seguro encontró posada», murmuró convencido. «Ya es grande». Intentando calmarse, acercó más leña al fuego. Las llamas crecieron, cálidas y fuertes, mientras él se acomodaba para pasar la noche. Sin embargo, un pensamiento insistente lo rozaba como una espina. ¿Y si Martín había tomado un camino distinto? ¿Y si el frío lo sorprendía? ¿Y si necesitaba ayuda? Don Silvio quería levantarse, seguir ese eco lejano que había escuchado, pero su tacañería y su orgullo lo mantuvieron clavado en el suelo. Se repitió que la montaña era dura para todos, que cada uno debía valerse por sí mismo, igual que él lo hacía. La noche avanzó. El fuego crepitaba. Y el frío seguía reclamando vidas en silencio. Lo que el pastor no sabía es que aquella figura temblorosa a quien había negado el calor no se había alejado mucho. La neblina, densa y cruel, había ocultado un rostro que él conocía más de lo que habría imaginado. Y el destino ya estaba preparando su golpe final. Al amanecer, el fuego de don Silvio se había consumido casi por completo. La escarza cubría la montaña como un manto de muerte, y el silencio era tan profundo que parecía que el mundo contenía el alto. Don Silvio se levantó, estirándose, cuando algo lo inquietó. A unos metros del corral, donde la neblina de la noche aún no se disipaba del todo, vio una figura inmóvil en el suelo. Su corazón dio un vuelco. «¿Quién anda ahí?», gritó con más miedo del que quiso admitir. No obtuvo respuesta. A paso lento, sintiendo cómo el frío se le metía en los huesos, se acercó. La figura estaba encorvada, como si hubiera intentado protegerse del viento. Había huellas débiles alrededor y una mano extendida hacia la dirección de su fogata.
como suplicando. Cuando don Silvio vio el abrigo, reconoció de inmediato el parche que él mismo había cosido meses atrás. Se le heló la sangre. No, no puede ser. Con manos temblorosas giró el cuerpo, y allí estaba el rostro pálido y congelado de su hijo Martín, con los labios tensos y los ojos entrecerrados como si el sueño lo hubiera vencido mientras pedía un último respiro de calor. El mundo le cayó encima. El pastor retrocedió, sin aire, sin voz. Sintió un dolor que ningún invierno podía igualar. Entendió entonces que el caminante al que había negado el fuego la noche anterior no era un desconocido. Era su propio hijo, perdido, helado, rogándole el calor que él le negó. La montaña se mantuvo en silencio. El fuego ya no ardía. Y don Silvio, arrodillado junto al cuerpo de Martín, comprendió, tarde, demasiado tarde, la crueldad de su egoísmo. Don Silvio permaneció arrodillado junto al cuerpo de su hijo hasta que el sol iluminó la montaña. No lloró al principio. El shock había congelado sus lágrimas. Solo cuando tocó el rostro helado de Martín comprendió la magnitud de lo que había hecho. «Hijo, perdóname», susurró con la voz rota. Pero el viento fue la única respuesta. El pastor tomó entre sus abrazos aquel cuerpo que él mismo había rechazado horas antes sin saberlo. Lo llevó hasta la fogata apagada, como si quisiera darle el calor que debió haber compartido cuando aún había tiempo. Pero las llamas ya no volvían. Y la vida de su hijo tampoco. Esa mañana, las ovejas balaron inquietas, como si sintieran el peso de la tragedia. Y don Silvio, con la mirada perdida, entendió que ningún fuego propio vale más que una vida ajena. Que su egoísmo no solo le había arrebatado a un desconocido un poco de calor, sino a su propio hijo la oportunidad de vivir. Desde aquel día, nadie volvió a verlo encender una fogata. La montaña lo recordaba como el pastor que protegía su fuego, pero perdió lo más valioso que tenía por no saber compartirlo. Moraleja: lo que niegas a otros puede faltarte a ti cuando más lo necesites. La tacañería no solo cierra las manos, también puede cerrar caminos que nunca podrás volver a abrir. La mujer que sembró en tierra ajena. En lo alto de un valle rodeado de colinas verdes vivía doña Rosa, una campesina sencilla, de manos ásperas pero corazón generoso. Desde joven había aprendido que la tierra siempre devuelve lo que uno siembra, y por eso la cuidaba como si fuera un tesoro. Sin embargo, la parcela donde trabajaba no era suya, pertenecía a don Hilario, un hombre adinerado que casi nunca aparecía por el lugar. Un día, muchos años atrás, él le permitió a Rosa sembrar allí por mientras, y ella, agradecida, prometió trabajar con honestidad. Con el tiempo, creyó que su dedicación y fidelidad serían recompensadas. Durante años, Rosa labró el terreno como si fuera propio. Regaba al amanecer, sembraba con cariño, recogía cada cosecha con cuidado. Los vecinos decían que nadie hacía florecer la tierra como ella. En su corazón, guardaba la esperanza de que un día don Hilario reconociera su esfuerzo y le dijera al fin: «Rosa, este pedazo de tierra es tuyo, te lo ganaste». Pero esa promesa nunca llegó, y el destino, sin avisar, estaba a punto de mostrarle que no todas las semillas florecen cuando se plantan en suelo ajeno. Un mediodía caluroso, mientras Rosa recogía las últimas mazorcas de la temporada, vio llegar a don Hilario montado en un caballo elegante. Hacía meses que no lo veía, así que su corazón se aceleró. Pensó, ilusionada, que quizá por fin venía a hablarle del terreno. «Don Hilario», dijo limpiándose el sudor de la frente, «mire cuánto ha dado la tierra este año. La he cuidado como si fuera mía».
El hombre asintió con gesto indiferente, como quien mira algo que no le pertenece del todo. Sí, Rosa, has hecho buen trabajo. Por eso vine, respondió. Rosa sintió un impulso de alegría. Creyó que ese era el momento esperado. Pero entonces vio un joven bajarse del caballo detrás de él. Era Emilio, el hijo de don Hilario, un muchacho rico que jamás había tocado la tierra con sus propias manos. Te presento a mi hijo, continuó Hilario. Le entregaré esta parcela para que empiece a administrarla. Ya es hora de que tome responsabilidades. La sonrisa de Rosa se desvaneció como una flor marchita. ¿Y yo? Preguntó con voz temblorosa. Llevo años sembrando aquí. Pensé que... Don Hilario le interrumpió sin maldad, pero con una frialdad que dolía más que un golpe. Rosa, tú sabías que esta tierra nunca fue tuya. Ayudaste sí, pero no puedes reclamar lo que no te pertenece. Mi hijo la necesita más que tú. El joven Emilio ni siquiera la miró. Caminaba por los surcos limpios como quien recibe un regalo que no valora. Rosa sintió cómo su esperanza se hacía añicos. Cada semilla plantada, cada amanecer trabajado, cada cosecha, todo parecía volverse polvo en sus manos. Rosa se quedó de pie en medio del campo, sintiendo como el viento le llevaba el último rastro de ilusión. Sus manos, que tantas veces habían acariciado la tierra, ahora colgaban sin fuerza a los costados. Los días siguientes regresó a la parcela para terminar de recoger lo poco que quedaba de su última cosecha. Nadie se lo prohibió, pero tampoco nadie le agradeció. Mientras trabajaba, veía cómo Emilio pisaba los surcos recién cosechados sin cuidado, sin entender el valor de lo que estaba recibiendo. Cada pisada del muchacho le recordaba a Rosa que había entregado años de trabajo, no por un sueño, sino por una esperanza que nunca tuvo raíces. Una mañana, al llegar, encontró la entrada cerrada con un portón nuevo. «Mi hijo quiere empezar desde cero», le explicó don Hilario desde la distancia. «Ya no es necesario que vengas. Gracias por tu trabajo, Rosa». Un gracias vacío. Frío. Tardío. Rosa no respondió. Solo bajó la mirada, tomó su sombrero desgastado y se alejó del terreno que había cuidado como si fuera suyo, pero que nunca lo fue. Mientras caminaba sentía un peso distinto al cansancio. La amarga certeza de que había sembrado su esfuerzo en un lugar donde sus manos jamás fueron valoradas. Y esa fue la cosecha que la vida le entregó. Con el paso de los días, Rosa volvió a su pequeña choza, más silenciosa que nunca. Desde su ventana podía ver a lo lejos el terreno que tanto había trabajado, ahora removido y cambiado por manos que no conocían su historia. Cada amanecer le recordaba el mismo pensamiento. El esfuerzo que puso allí nunca regresaría a sus manos. Rosa siguió trabajando donde podía, aceptando pequeños encargos, sin tierras propias y sin la fuerza de antes. No por falta de capacidad, sino porque algo dentro de ella había aprendido, a la fuerza, una lección que marcaba: no todos los lugares merecen nuestras semillas. No todas las personas agradecen nuestras manos. No todo el esfuerzo es correspondido. A veces la vida no devuelve justicia, solo deja enseñanzas. Rosa nunca recuperó la parcela, ni recibió reconocimiento, ni una disculpa. Lo único que obtuvo fue la claridad, dolorosa pero verdadera, de que había entregado años de su vida a un terreno que jamás le perteneció. Y así, sin gloria, sin premio y sin promesas, comprendió al fin que sembrar en tierra ajena solo da frutos para otros, nunca para uno mismo. El ladrón y la bolsa vacía. En un pequeño pueblo rodeado de cerros y caminos polvorientos, vivía don Mateo, un hombre humilde que cada día salía a buscar trabajo sin mucho éxito. Su bolsillo siempre estaba tan vacío como su esperanza, y la preocupación por darle algo de comer a su pequeño hijo lo acompañaba como una sombra. Aquella tarde, mientras caminaba cabizbajo por la plaza, vio a un viajero acomodar una bolsa de cuero bajo un banco. La bolsa parecía pesada, bien llena,
y brillaba entre las manos del hombre como si guardara un tesoro. Don Mateo sintió un impulso que nunca antes había sentido. Quizá ahí dentro haya suficientes monedas para alimentar a mi hijo, aunque sea por un día. Miró a su alrededor. Nadie lo observaba. Su corazón latía con fuerza. La necesidad le ganó a la razón. Con manos temblorosas, tomó la bolsa y se alejó rápidamente por una calle angosta, intentando convencer a su conciencia de que lo hacía por necesidad y no por maldad. Sin embargo, en lo más profundo, sabía que acababa de cruzar un límite del que sería difícil volver. Cuando don Mateo llegó a un callejón apartado, se apoyó contra una pared y con el corazón golpeándole el pecho, abrió por fin la bolsa. Pero lo que encontró lo dejó helado. Estaba completamente vacía. Ni una sola moneda, ni un pedazo de pan, nada. Solo el eco de su propio error. La decepción lo atravesó como una daga. No solo había arriesgado su dignidad, sino que lo había hecho por nada. Sintió un nudo en la garganta, mezcla de vergüenza y tristeza. Con pasos lentos regresó a su casa, pensando en cómo miraría a su hijo a los ojos. Se preguntaba si aún podría justificar lo que había hecho, aunque nadie lo hubiera visto. Al abrir la puerta, encontró a su pequeño sentado en el suelo, jugando con unas piedritas. El niño lo miró. Sonrió. Pero luego frunció el ceño al ver la bolsa vacía en las manos de su padre. «Papá», dijo con inocencia, «¿de quién es esa bolsa?» Mateo titubeó. «Es mía, hijo». El niño ladeó la cabeza, tratando de entender. «¿La encontraste o la agarraste sin permiso? Como un ladrón». La palabra cayó como un golpe. Ladrón. El mismo término que Mateo temía escuchar. Y lo peor era que había salido de los labios de quien más amaba. Al escuchar aquella palabra, don Mateo sintió que todo su cuerpo se le encogía. Se arrodilló frente a su hijo y dejó la bolsa vacía en el suelo, como si pesara más que cualquier pecado. «Hijo», murmuró con la voz quebrada. «No quería hacer algo malo, pero la necesidad me nubló el corazón. Pensé que aquí dentro habría dinero para comprarte comida, pero no había nada. Nada más que mi vergüenza». El niño lo observó en silencio, con esos ojos sinceros que todo lo ven. «Papá», respondió finalmente, «no quiero que seas ladrón. Prefiero no comer un día antes que verte hacer algo malo». Esas palabras atravesaron el alma de Mateo como un rayo de luz. Comprendió en ese instante que había perdido algo más valioso que cualquier moneda, la honra ante los ojos de su propio hijo. Con determinación, tomó la bolsa y se levantó. «Tienes razón, hijo. Debo devolverla y pedir perdón». Y juntos caminaron hacia la plaza para buscar al viajero. Cuando don Mateo y su hijo llegaron a la plaza, el viajero seguía allí, preocupado, revisando debajo del banco donde había dejado su bolsa. Mateo respiró hondo, sintiendo el peso de la vergüenza y se acercó. «Señor, esta bolsa es suya», dijo extendiéndola con ambas manos. «La tomé sin permiso. Creí que tenía monedas y... Lo siento, no debía hacerlo». El viajero lo miró con sorpresa, pero también con alivio al recuperar su pertenencia. «Gracias por devolverla», respondió con serenidad. «No había dinero ahí dentro. Era solo una bolsa vacía. Pero que hayas vuelto dice mucho más que cualquier moneda». Mateo inclinó la cabeza, avergonzado. «No quiero que mi hijo piense que su padre es un ladrón». El viajero sonrió y posó una mano sobre el hombro del niño. «Hijo, recuerda esto. Los hombres buenos no son los que nunca se equivocan, sino los que tienen el valor de corregir lo que hicieron mal». Mateo sintió un alivio profundo, como si su alma se hubiera limpiado. De la mano de su hijo, regresó a casa más pobre en lo material, sí, pero más rico en dignidad. Moraleja: lo peor que uno puede perder no es el dinero, sino la honra. Y aunque el error pese, siempre hay un camino para recuperarla. Decir la verdad y hacer lo correcto. En las calles frías de un pequeño pueblo vivía don Braulio, un mendigo conocido por su orgullo.
Aunque vestía harapos y caminaba con dificultad, siempre levantaba la barbilla como si nada de lo que la vida le ofreciera fuera suficiente para él. Pedía limosna, sí, pero solo aceptaba lo que consideraba digno de su gusto. Una tarde gris, mientras el viento anunciaba una noche helada, doña Mercedes, una anciana de buen corazón, salió a la puerta de su casa con un cuenco de sopa humeante. El aroma suave y cálido llenaba el aire. «Hijo, toma un poco de sopa», le dijo con ternura al ver pasar a Braulio. «No es mucho, pero te calentará el cuerpo antes de que caiga la noche». Braulio miró el cuenco con desdén. Arrugó la nariz como si le ofrecieran algo indigno. «¿Esa sopa aguada?», respondió ofendido. «Yo no como cosas así. Guárdala para quien no tenga paladar». La anciana bajó la mirada, herida pero comprensiva. El viento sopló más fuerte, sacudiéndole el chal. «Dios te cuide, hijo», susurró. Pero Braulio ya se había marchado, convencido de que merecía algo mejor. Lo que no sabía es que esa noche la vida le cobraría el precio de su orgullo. Braulio siguió caminando por las calles empedradas del pueblo, con el estómago vacío y el orgullo inflado. Cada vez que alguien pasara cerca, él esperaba que le ofrecieran algo mejor que aquella sopa humilde. Pero nadie lo hizo. La mayoría cerraba rápido sus puertas para resguardarse del frío que caía como cuchillas. Cuando el sol comenzó a esconderse, el viento se volvió más feroz. El mendigo buscó refugio bajo un viejo portal, pero el aire helado se colaba por todas partes. Sintió un temblor recorrerle el cuerpo y se abrazó a sí mismo tratando inútilmente de detener el frío que ya se le metía en los huesos. Mientras la oscuridad caía, recordó por un momento el cuenco de sopa que había rechazado. Solo un instante, pero enseguida sacudió la cabeza. No iba a conformarme con algo tan pobre. Intentó levantarse para buscar otro sitio, tal vez una fogata, tal vez algún alma caritativa, pero cada paso era más pesado que el anterior. Su cuerpo se debilitaba rápido, como si el frío le robara fuerzas a cada respiración. El viento no tuvo compasión. Las calles quedaron vacías, y Braulio, que había despreciado un gesto de bondad, comenzó a sentir que el hambre, el frío y la soledad se unían contra él. A lo lejos, la anciana Mercedes oraba desde su ventana sin imaginar que el mendigo que había rechazado su sopa estaba luchando por mantenerse en pie. El orgullo de Braulio seguía intacto, pero ya no le quedaba nada más. La noche cayó sin compasión. El mendigo, debilitado y tiritando, buscó refugio bajo un viejo portal. El frío comenzaba a clavarse en sus huesos como agujas. La poca fuerza que le quedaba no le permitió encender ni una fogata improvisada. Mientras intentaba acomodarse, un dolor punzante en el estómago le recordó que no había comido nada en todo el día, y que la sopa que rechazó podría haber sido la diferencia entre soportar la noche o no. La fiebre empezó a subirle. Su respiración se volvió corta, y un temblor incontrolable lo recorrió entero. Recordó entonces el rostro de la anciana, su sonrisa cansada y su mano temblorosa ofreciendo aquel plato caliente. Por primera vez, aceptó para sí mismo que no lo había rechazado por desconfianza, sino por orgullo. Intentó levantarse para ir a buscarla, pero sus piernas ya no le respondían. Apenas alcanzó a murmurar un lamento que el viento helado se llevó. Los primeros copos de nieve comenzaron a caer. A la mañana siguiente, los vecinos del pueblo encontraron al mendigo recostado bajo el portal, inmóvil, con la nieve acumulada sobre sus hombros. No había señales de lucha ni de violencia, solo el silencio de quien perdió una batalla interna demasiado tarde. La anciana que le había ofrecido la sopa llegó junto a los curiosos. Al verlo allí, su mirada se entristeció, pero no con rencor, sino con esa compasión que solo tienen quienes dan sin esperar nada a cambio. Dejó el cuenco de sopa que llevaba esa mañana a un lado del cuerpo y suspiró con un murmullo suave. Ojalá hubiera aceptado.
Solo eso hubiera bastado. El viento helado movió la tela del mendigo, como si quisiera darle una última despedida. Y en ese instante, todos comprendieron lo que él nunca quiso admitir: que su mayor enemigo no fue el frío, ni el hambre, sino su propio orgullo. Moraleja: el orgullo mata más que la pobreza. A veces, lo que rechazamos por vanidad es justamente lo que podría salvarnos. El pastor que no quiso compartir su fuego. En lo alto de una montaña fría, donde los vientos soplan como lamentos antiguos, vivía don Silvio, un pastor rudo y desconfiado. Cada noche cuidaba a sus ovejas junto a una gran fogata que él mismo encendía con orgullo. Decía que el fuego era suyo, que nadie más debía tocarlo y que compartirlo solo traería problemas. Aquel invierno había sido más cruel que otros. Las noches eran tan heladas que incluso las estrellas parecían temblar. Mientras los animales dormían acurrucados, don Silvio mantenía viva su fogata, pensando únicamente en su propio calor y en proteger lo que creía suyo. Esa misma noche, un caminante apareció entre la neblina, tiritando como una hoja seca. Su voz era débil pero sincera. «Buen hombre, ¿me permite acercarme un momento a su fuego? Llevo horas caminando y el frío me está venciendo». Don Silvio lo miró con dureza, estrechó su abrigo y acercó más su cuerpo a la fogata. «El fuego lo encendí yo», respondió sin compasión. «No tengo por qué compartirlo con nadie. Sigue tu camino». El caminante bajó la cabeza, temblando aún más. Intentó decir algo, pero el pastor ya lo había ignorado, avivando las llamas solo para él. Mientras la figura del viajero se perdía en la oscuridad, el viento sopló más fuerte, como si la montaña misma hubiera suspirado con tristeza. Lo que don Silvio no sabía es que aquella noche estaba a punto de enseñarle la lección más cruel de su vida. Después de que el caminante desapareció entre la neblina, don Silvio volvió a sentarse junto a su fogata, satisfecho de mantenerla solo para él. Mientras avivaba las llamas, escuchó a lo lejos el aullido del viento, seguido de un sonido extraño, casi como un quejido perdido en la montaña. Pero el pastor no quiso levantarse. Pensó que tal vez era un animal, o quizás el mismo viajero que seguía su camino. No era su problema. Al poco rato, una preocupación distinta cruzó por su mente. Su hijo Martín, un joven de buen corazón, no había regresado ese día. Había ido al pueblo por provisiones y solía volver antes del anochecer. Don Silvio miró hacia el camino oscuro, inquieto por un momento, pero sacudió la cabeza. «Seguro encontró posada», murmuró convencido. «Ya es grande». Intentando calmarse, acercó más leña al fuego. Las llamas crecieron, cálidas y fuertes, mientras él se acomodaba para pasar la noche. Sin embargo, un pensamiento insistente lo rozaba como una espina. ¿Y si Martín había tomado un camino distinto? ¿Y si el frío lo sorprendía? ¿Y si necesitaba ayuda? Don Silvio quería levantarse, seguir ese eco lejano que había escuchado, pero su tacañería y su orgullo lo mantuvieron clavado en el suelo. Se repitió que la montaña era dura para todos, que cada uno debía valerse por sí mismo, igual que él lo hacía. La noche avanzó. El fuego crepitaba. Y el frío seguía reclamando vidas en silencio. Lo que el pastor no sabía es que aquella figura temblorosa a quien había negado el calor no se había alejado mucho. La neblina, densa y cruel, había ocultado un rostro que él conocía más de lo que habría imaginado. Y el destino ya estaba preparando su golpe final. Al amanecer, el fuego de don Silvio se había consumido casi por completo. La escarza cubría la montaña como un manto de muerte, y el silencio era tan profundo que parecía que el mundo contenía el alto. Don Silvio se levantó, estirándose, cuando algo lo inquietó. A unos metros del corral,
donde la neblina de la noche aún no se disipaba del todo, vio una figura inmóvil en el suelo. Su corazón dio un vuelco. «¿Quién anda ahí?», gritó con más miedo del que quiso admitir. No obtuvo respuesta. A paso lento, sintiendo cómo el frío se le metía en los huesos, se acercó. La figura estaba encorvada, como si hubiera intentado protegerse del viento. Había huellas débiles alrededor y una mano extendida hacia la dirección de su fogata, como suplicando. Cuando don Silvio vio el abrigo, reconoció de inmediato el parche que él mismo había cosido meses atrás. Se le heló la sangre. No, no puede ser. Con manos temblorosas giró el cuerpo, y allí estaba el rostro pálido y congelado de su hijo Martín, con los labios tensos y los ojos entrecerrados como si el sueño lo hubiera vencido mientras pedía un último respiro de calor. El mundo le cayó encima. El pastor retrocedió, sin aire, sin voz. Sintió un dolor que ningún invierno podía igualar. Entendió entonces que el caminante al que había negado el fuego la noche anterior no era un desconocido. Era su propio hijo, perdido, helado, rogándole el calor que él le negó. La montaña se mantuvo en silencio. El fuego ya no ardía. Y don Silvio, arrodillado junto al cuerpo de Martín, comprendió, tarde, demasiado tarde, la crueldad de su egoísmo. Don Silvio permaneció arrodillado junto al cuerpo de su hijo hasta que el sol iluminó la montaña. No lloró al principio. El shock había congelado sus lágrimas. Solo cuando tocó el rostro helado de Martín comprendió la magnitud de lo que había hecho. «Hijo, perdóname», susurró con la voz rota. Pero el viento fue la única respuesta. El pastor tomó entre sus abrazos aquel cuerpo que él mismo había rechazado horas antes sin saberlo. Lo llevó hasta la fogata apagada, como si quisiera darle el calor que debió haber compartido cuando aún había tiempo. Pero las llamas ya no volvían. Y la vida de su hijo tampoco. Esa mañana, las ovejas balaron inquietas, como si sintieran el peso de la tragedia. Y don Silvio, con la mirada perdida, entendió que ningún fuego propio vale más que una vida ajena. Que su egoísmo no solo le había arrebatado a un desconocido un poco de calor, sino a su propio hijo la oportunidad de vivir. Desde aquel día, nadie volvió a verlo encender una fogata. La montaña lo recordaba como el pastor que protegía su fuego, pero perdió lo más valioso que tenía por no saber compartirlo. Moraleja: lo que niegas a otros puede faltarte a ti cuando más lo necesites. La tacañería no solo cierra las manos, también puede cerrar caminos que nunca podrás volver a abrir. La mujer que sembró en tierra ajena. En lo alto de un valle rodeado de colinas verdes vivía doña Rosa, una campesina sencilla, de manos ásperas pero corazón generoso. Desde joven había aprendido que la tierra siempre devuelve lo que uno siembra, y por eso la cuidaba como si fuera un tesoro. Sin embargo, la parcela donde trabajaba no era suya. Pertenecía a don Hilario, un hombre adinerado que casi nunca aparecía por el lugar. Un día, muchos años atrás, él le permitió a Rosa sembrar allí por mientras, y ella, agradecida, prometió trabajar con honestidad. Con el tiempo, creyó que su dedicación y fidelidad serían recompensadas. Durante años, Rosa labró el terreno como si fuera propio. Regaba al amanecer, sembraba con cariño, recogía cada cosecha con cuidado. Los vecinos decían que nadie hacía florecer la tierra como ella. En su corazón guardaba la esperanza de que un día don Hilario reconociera su esfuerzo y le dijera al fin: «Rosa, este pedazo de tierra es tuyo, te lo ganaste». Pero esa promesa nunca llegó, y el destino, sin avisar,
estaba a punto de mostrarle que no todas las semillas florecen cuando se plantan en suelo ajeno. Un mediodía caluroso, mientras Rosa recogía las últimas mazorcas de la temporada, vio llegar a don Hilario montado en un caballo elegante. Hacía meses que no lo veía, así que su corazón se aceleró. Pensó, ilusionada, que quizá por fin venía a hablarle del terreno. «Don Hilario», dijo limpiándose el sudor de la frente, «mire cuánto ha dado la tierra este año. La he cuidado como si fuera mía». El hombre asintió con gesto indiferente, como quien mira algo que no le pertenece del todo. «Sí, Rosa, has hecho buen trabajo. Por eso vine», respondió. Rosa sintió un impulso de alegría. Creyó que ese era el momento esperado. Pero entonces vio un joven bajarse del caballo detrás de él. Era Emilio, el hijo de don Hilario, un muchacho rico que jamás había tocado la tierra con sus propias manos. «Te presento a mi hijo», continuó Hilario. «Le entregaré esta parcela para que empiece a administrarla. Ya es hora de que tome responsabilidades». La sonrisa de Rosa se desvaneció como una flor marchita. «¿Y yo?», preguntó con voz temblorosa. «Llevo años sembrando aquí. Pensé que...». Don Hilario le interrumpió sin maldad, pero con una frialdad que dolía más que un golpe. «Rosa, tú sabías que esta tierra nunca fue tuya. Ayudaste sí, pero no puedes reclamar lo que no te pertenece. Mi hijo la necesita más que tú». El joven Emilio ni siquiera la miró. Caminaba por los surcos limpios como quien recibe un regalo que no valora. Rosa sintió cómo su esperanza se hacía añicos. Cada semilla plantada, cada amanecer trabajado, cada cosecha, todo parecía volverse polvo en sus manos. Rosa se quedó de pie en medio del campo, sintiendo como el viento le llevaba el último rastro de ilusión. Sus manos, que tantas veces habían acariciado la tierra, ahora colgaban sin fuerza a los costados. Los días siguientes regresó a la parcela para terminar de recoger lo poco que quedaba de su última cosecha. Nadie se lo prohibió, pero tampoco nadie le agradeció. Mientras trabajaba, veía cómo Emilio pisaba los surcos recién cosechados sin cuidado, sin entender el valor de lo que estaba recibiendo. Cada pisada del muchacho le recordaba a Rosa que había entregado años de trabajo, no por un sueño, sino por una esperanza que nunca tuvo raíces. Una mañana, al llegar, encontró la entrada cerrada con un portón nuevo. «Mi hijo quiere empezar desde cero», le explicó don Hilario desde la distancia. «Ya no es necesario que vengas. Gracias por tu trabajo, Rosa». Un gracias vacío, frío, tardío. Rosa no respondió. Solo bajó la mirada, tomó su sombrero desgastado y se alejó del terreno que había cuidado como si fuera suyo, pero que nunca lo fue. Mientras caminaba sentía un peso distinto al cansancio, la amarga certeza de que había sembrado su esfuerzo en un lugar donde sus manos jamás fueron valoradas. Y esa fue la cosecha que la vida le entregó. Con el paso de los días, Rosa volvió a su pequeña choza, más silenciosa que nunca. Desde su ventana podía ver a lo lejos el terreno que tanto había trabajado, ahora removido y cambiado por manos que no conocían su historia. Cada amanecer le recordaba el mismo pensamiento. El esfuerzo que puso allí nunca regresaría a sus manos. Rosa siguió trabajando donde podía, aceptando pequeños encargos, sin tierras propias y sin la fuerza de antes. No por falta de capacidad, sino porque algo dentro de ella había aprendido, a la fuerza, una lección que marcaba: no todos los lugares merecen nuestras semillas. No todas las personas agradecen nuestras manos. No todo el esfuerzo es correspondido. A veces la vida no devuelve justicia, solo deja enseñanzas. Rosa nunca recuperó la parcela, ni recibió reconocimiento, ni una disculpa. Lo único que obtuvo fue la claridad, dolorosa pero verdadera, de que había entregado años de su vida a un terreno que jamás le perteneció. Y así, sin gloria, sin premio y sin promesas, comprendió al fin que sembrar en tierra ajena solo da frutos para otros,
nunca para uno mismo. El ladrón y la bolsa vacía. En un pequeño pueblo rodeado de cerros y caminos polvorientos, vivía don Mateo, un hombre humilde que cada día salía a buscar trabajo sin mucho éxito. Su bolsillo siempre estaba tan vacío como su esperanza, y la preocupación por darle algo de comer a su pequeño hijo lo acompañaba como una sombra. Aquella tarde, mientras caminaba cabizbajo por la plaza, vio a un viajero acomodar una bolsa de cuero bajo un banco. La bolsa parecía pesada, bien llena, y brillaba entre las manos del hombre como si guardara un tesoro. Don Mateo sintió un impulso que nunca antes había sentido. Quizá ahí dentro haya suficientes monedas para alimentar a mi hijo, aunque sea por un día. Miró a su alrededor, nadie lo observaba. Su corazón latía con fuerza. La necesidad le ganó a la razón. Con manos temblorosas, tomó la bolsa y se alejó rápidamente por una calle angosta, intentando convencer a su conciencia de que lo hacía por necesidad y no por maldad. Sin embargo, en lo más profundo, sabía que acababa de cruzar un límite del que sería difícil volver. Cuando don Mateo llegó a un callejón apartado, se apoyó contra una pared y con el corazón golpeándole el pecho, abrió por fin la bolsa. Pero lo que encontró lo dejó helado. Estaba completamente vacía. Ni una sola moneda, ni un pedazo de pan, nada. Solo el eco de su propio error. La decepción lo atravesó como una daga. No solo había arriesgado su dignidad, sino que lo había hecho por nada. Sintió un nudo en la garganta, mezcla de vergüenza y tristeza. Con pasos lentos regresó a su casa, pensando en cómo miraría a su hijo a los ojos. Se preguntaba si aún podría justificar lo que había hecho, aunque nadie lo hubiera visto. Al abrir la puerta, encontró a su pequeño sentado en el suelo, jugando con unas piedritas. El niño lo miró, sonrió, pero luego frunció el ceño al ver la bolsa vacía en las manos de su padre. «Papá», dijo con inocencia, «¿de quién es esa bolsa?» Mateo titubeó. «Es mía, hijo». El niño ladeó la cabeza, tratando de entender. «¿La encontraste o la agarraste sin permiso? Como un ladrón». La palabra cayó como un golpe. Ladrón. El mismo término que Mateo temía escuchar. Y lo peor era que había salido de los labios de quien más amaba. Al escuchar aquella palabra, don Mateo sintió que todo su cuerpo se le encogía. Se arrodilló frente a su hijo y dejó la bolsa vacía en el suelo, como si pesara más que cualquier pecado. «Hijo», murmuró con la voz quebrada. «No quería hacer algo malo, pero la necesidad me nubló el corazón. Pensé que aquí dentro habría dinero para comprarte comida, pero no había nada. Nada más que mi vergüenza». El niño lo observó en silencio, con esos ojos sinceros que todo lo ven. «Papá», respondió finalmente, «no quiero que seas ladrón. Prefiero no comer un día antes que verte hacer algo malo». Esas palabras atravesaron el alma de Mateo como un rayo de luz. Comprendió en ese instante que había perdido algo más valioso que cualquier moneda, la honra ante los ojos de su propio hijo. Con determinación, tomó la bolsa y se levantó. «Tienes razón, hijo. Debo devolverla y pedir perdón». Y juntos caminaron hacia la plaza para buscar al viajero. Cuando don Mateo y su hijo llegaron a la plaza, el viajero seguía allí, preocupado, revisando debajo del banco donde había dejado su bolsa. Mateo respiró hondo, sintiendo el peso de la vergüenza y se acercó. «Señor, esta bolsa es suya», dijo extendiéndola con ambas manos. «La tomé sin permiso, creí que tenía monedas y... Lo siento, no debía hacerlo». El viajero lo miró con sorpresa, pero también con alivio al recuperar su pertenencia. «Gracias por devolverla», respondió con serenidad. «No había dinero ahí dentro, era solo una bolsa vacía. Pero que hayas vuelto dice mucho más que cualquier moneda». Mateo inclinó la cabeza, avergonzado. «No quiero que mi hijo piense que su padre es un ladrón». El viajero sonrió y posó una mano sobre el hombro del niño. «Hijo, recuerda esto.
Los hombres buenos no son los que nunca se equivocan, sino los que tienen el valor de corregir lo que hicieron mal. Mateo sintió un alivio profundo, como si su alma se hubiera limpiado. De la mano de su hijo, regresó a casa más pobre en lo material, sí, pero más rico en dignidad. Moraleja: lo peor que uno puede perder no es el dinero, sino la honra. Y aunque el error pese, siempre hay un camino para recuperarla. Decir la verdad y hacer lo correcto. En las calles frías de un pequeño pueblo vivía don Braulio, un mendigo conocido por su orgullo. Aunque vestía harapos y caminaba con dificultad, siempre levantaba la barbilla como si nada de lo que la vida le ofreciera fuera suficiente para él. Pedía limosna, sí, pero solo aceptaba lo que consideraba digno de su gusto. Una tarde gris, mientras el viento anunciaba una noche helada, doña Mercedes, una anciana de buen corazón, salió a la puerta de su casa con un cuenco de sopa humeante. El aroma suave y cálido llenaba el aire. «Hijo, toma un poco de sopa», le dijo con ternura al ver pasar a Braulio. «No es mucho, pero te calentará el cuerpo antes de que caiga la noche». Braulio miró el cuenco con desdén. Arrugó la nariz como si le ofrecieran algo indigno. «¿Esa sopa aguada?», respondió ofendido. «Yo no como cosas así. Guárdala para quien no tenga paladar». La anciana bajó la mirada, herida pero comprensiva. El viento sopló más fuerte, sacudiéndole el chal. «Dios te cuide, hijo», susurró. Pero Braulio ya se había marchado, convencido de que merecía algo mejor. Lo que no sabía es que esa noche la vida le cobraría el precio de su orgullo. Braulio siguió caminando por las calles empedradas del pueblo, con el estómago vacío y el orgullo inflado. Cada vez que alguien pasara cerca, él esperaba que le ofrecieran algo mejor que aquella sopa humilde. Pero nadie lo hizo. La mayoría cerraba rápido sus puertas para resguardarse del frío que caía como cuchillas. Cuando el sol comenzó a esconderse, el viento se volvió más feroz. El mendigo buscó refugio bajo un viejo portal, pero el aire helado se colaba por todas partes. Sintió un temblor recorrerle el cuerpo y se abrazó a sí mismo tratando inútilmente de detener el frío que ya se le metía en los huesos. Mientras la oscuridad caía, recordó por un momento el cuenco de sopa que había rechazado. Solo un instante, pero enseguida sacudió la cabeza. No iba a conformarme con algo tan pobre. Intentó levantarse para buscar otro sitio, tal vez una fogata, tal vez algún alma caritativa, pero cada paso era más pesado que el anterior. Su cuerpo se debilitaba rápido, como si el frío le robara fuerzas a cada respiración. El viento no tuvo compasión. Las calles quedaron vacías, y Braulio, que había despreciado un gesto de bondad, comenzó a sentir que el hambre, el frío y la soledad se unían contra él. A lo lejos, la anciana Mercedes oraba desde su ventana sin imaginar que el mendigo que había rechazado su sopa estaba luchando por mantenerse en pie. El orgullo de Braulio seguía intacto, pero ya no le quedaba nada más. La noche cayó sin compasión. El mendigo, debilitado y tiritando, buscó refugio bajo un viejo portal. El frío comenzaba a clavarse en sus huesos como agujas. La poca fuerza que le quedaba no le permitió encender ni una fogata improvisada. Mientras intentaba acomodarse, un dolor punzante en el estómago le recordó que no había comido nada en todo el día, y que la sopa que rechazó podría haber sido la diferencia entre soportar la noche o no. La fiebre empezó a subirle. Su respiración se volvió corta, y un temblor incontrolable lo recorrió entero. Recordó entonces el rostro de la anciana, su sonrisa cansada y su mano temblorosa ofreciendo aquel plato caliente. Por primera vez, aceptó para sí mismo que no lo había rechazado por desconfianza, sino por orgullo. Intentó levantarse para ir a buscarla, pero sus piernas ya no le respondían. Apenas alcanzó a murmurar un lamento que el viento helado se llevó. Los primeros copos de nieve comenzaron a caer. A la mañana siguiente, los vecinos del pueblo encontraron al mendigo recostado bajo el portal, inmóvil, con la nieve acumulada sobre sus hombros.
No había señales de lucha ni de violencia, solo el silencio de quien perdió una batalla interna demasiado tarde. La anciana que le había ofrecido la sopa llegó junto a los curiosos. Al verlo allí, su mirada se entristeció, pero no con rencor, sino con esa compasión que solo tienen quienes dan sin esperar nada a cambio. Dejó el cuenco de sopa que llevaba esa mañana a un lado del cuerpo y suspiró con un murmullo suave. Ojalá hubiera aceptado. Solo eso hubiera bastado. El viento helado movió la tela del mendigo como si quisiera darle una última despedida. Y en ese instante, todos comprendieron lo que él nunca quiso admitir, que su mayor enemigo no fue el frío, ni el hambre, sino su propio orgullo. Moraleja: el orgullo mata más que la pobreza. A veces, lo que rechazamos por vanidad es justamente lo que podría salvarnos. El pastor que no quiso compartir su fuego. En lo alto de una montaña fría, donde los vientos soplan como lamentos antiguos, vivía don Silvio, un pastor rudo y desconfiado. Cada noche cuidaba a sus ovejas junto a una gran fogata que él mismo encendía con orgullo. Decía que el fuego era suyo, que nadie más debía tocarlo y que compartirlo solo traería problemas. Aquel invierno había sido más cruel que otros. Las noches eran tan heladas que incluso las estrellas parecían temblar. Mientras los animales dormían acurrucados, don Silvio mantenía viva su fogata, pensando únicamente en su propio calor y en proteger lo que creía suyo. Esa misma noche, un caminante apareció entre la neblina, tiritando como una hoja seca. Su voz era débil pero sincera. «Buen hombre, ¿me permite acercarme un momento a su fuego? Llevo horas caminando y el frío me está venciendo». Don Silvio lo miró con dureza, estrechó su abrigo y acercó más su cuerpo a la fogata. «El fuego lo encendí yo», respondió sin compasión. «No tengo por qué compartirlo con nadie. Sigue tu camino». El caminante bajó la cabeza, temblando aún más. Intentó decir algo, pero el pastor ya lo había ignorado, avivando las llamas solo para él. Mientras la figura del viajero se perdía en la oscuridad, el viento sopló más fuerte como si la montaña misma hubiera suspirado con tristeza. Lo que don Silvio no sabía es que aquella noche estaba a punto de enseñarle la lección más cruel de su vida. Después de que el caminante desapareció entre la neblina, don Silvio volvió a sentarse junto a su fogata, satisfecho de mantenerla solo para él. Mientras avivaba las llamas, escuchó a lo lejos el aullido del viento, seguido de un sonido extraño, casi como un quejido perdido en la montaña. Pero el pastor no quiso levantarse. Pensó que tal vez era un animal, o quizás el mismo viajero que seguía su camino. No era su problema. Al poco rato, una preocupación distinta cruzó por su mente. Su hijo Martín, un joven de buen corazón, no había regresado ese día. Había ido al pueblo por provisiones y solía volver antes del anochecer. Don Silvio miró hacia el camino oscuro, inquieto por un momento, pero sacudió la cabeza. «Seguro encontró posada», murmuró convencido. «Ya es grande». Intentando calmarse, acercó más leña al fuego. Las llamas crecieron, cálidas y fuertes, mientras él se acomodaba para pasar la noche. Sin embargo, un pensamiento insistente lo rozaba como una espina. ¿Y si Martín había tomado un camino distinto? ¿Y si el frío lo sorprendía? ¿Y si necesitaba ayuda? Don Silvio quería levantarse, seguir ese eco lejano que había escuchado, pero su tacañería y su orgullo lo mantuvieron clavado en el suelo. Se repitió que la montaña era dura para todos, que cada uno debía valerse por sí mismo, igual que él lo hacía. La noche avanzó. El fuego crepitaba. Y el frío seguía reclamando vidas en silencio. Lo que el pastor no sabía es que aquella figura temblorosa a quien había negado el calor
no se había alejado mucho. La neblina, densa y cruel, había ocultado un rostro que él conocía más de lo que habría imaginado. Y el destino ya estaba preparando su golpe final. Al amanecer, el fuego de don Silvio se había consumido casi por completo. La escarza cubría la montaña como un manto de muerte, y el silencio era tan profundo que parecía que el mundo contenía el alto. Don Silvio se levantó, estirándose, cuando algo lo inquietó. A unos metros del corral, donde la neblina de la noche aún no se disipaba del todo, vio una figura inmóvil en el suelo. Su corazón dio un vuelco. «¿Quién anda ahí?», gritó con más miedo del que quiso admitir. No obtuvo respuesta. A paso lento, sintiendo cómo el frío se le metía en los huesos, se acercó. La figura estaba encorvada, como si hubiera intentado protegerse del viento. Había huellas débiles alrededor y una mano extendida hacia la dirección de su fogata, como suplicando. Cuando don Silvio vio el abrigo, reconoció de inmediato el parche que él mismo había cosido meses atrás. Se le heló la sangre. No, no puede ser. Con manos temblorosas giró el cuerpo, y allí estaba el rostro pálido y congelado de su hijo Martín, con los labios tensos y los ojos entrecerrados como si el sueño lo hubiera vencido mientras pedía un último respiro de calor. El mundo le cayó encima. El pastor retrocedió, sin aire, sin voz. Sintió un dolor que ningún invierno podía igualar. Entendió entonces que el caminante al que había negado el fuego la noche anterior no era un desconocido. Era su propio hijo, perdido, helado, rogándole el calor que él le negó. La montaña se mantuvo en silencio. El fuego ya no ardía. Y don Silvio, arrodillado junto al cuerpo de Martín, comprendió, tarde, demasiado tarde, la crueldad de su egoísmo. Don Silvio permaneció arrodillado junto al cuerpo de su hijo hasta que el sol iluminó la montaña. No lloró al principio. El shock había congelado sus lágrimas. Solo cuando tocó el rostro helado de Martín comprendió la magnitud de lo que había hecho. «Hijo, perdóname», susurró con la voz rota. Pero el viento fue la única respuesta. El pastor tomó entre sus abrazos aquel cuerpo que él mismo había rechazado horas antes sin saberlo. Lo llevó hasta la fogata apagada, como si quisiera darle el calor que debió haber compartido cuando aún había tiempo. Pero las llamas ya no volvían. Y la vida de su hijo tampoco. Esa mañana, las ovejas balaron inquietas, como si sintieran el peso de la tragedia. Y don Silvio, con la mirada perdida, entendió que ningún fuego propio vale más que una vida ajena. Que su egoísmo no solo le había arrebatado a un desconocido un poco de calor, sino a su propio hijo la oportunidad de vivir. Desde aquel día, nadie volvió a verlo encender una fogata. La montaña lo recordaba como el pastor que protegía su fuego, pero perdió lo más valioso que tenía por no saber compartirlo. Moraleja: lo que niegas a otros puede faltarte a ti cuando más lo necesites. La tacañería no solo cierra las manos, también puede cerrar caminos que nunca podrás volver a abrir. La mujer que sembró en tierra ajena. En lo alto de un valle rodeado de colinas verdes vivía doña Rosa, una campesina sencilla, de manos ásperas pero corazón generoso. Desde joven había aprendido que la tierra siempre devuelve lo que uno siembra, y por eso la cuidaba como si fuera un tesoro. Sin embargo, la parcela donde trabajaba no era suya, pertenecía a don Hilario, un hombre adinerado que casi nunca aparecía por el lugar. Un día, muchos años atrás, él le permitió a Rosa sembrar allí por mientras, y ella, agradecida, prometió trabajar con honestidad. Con el tiempo,
creyó que su dedicación y fidelidad serían recompensadas. Durante años, Rosa labró el terreno como si fuera propio. Regaba al amanecer, sembraba con cariño, recogía cada cosecha con cuidado. Los vecinos decían que nadie hacía florecer la tierra como ella. En su corazón guardaba la esperanza de que un día don Hilario reconociera su esfuerzo y le dijera al fin: «Rosa, este pedazo de tierra es tuyo, te lo ganaste». Pero esa promesa nunca llegó, y el destino, sin avisar, estaba a punto de mostrarle que no todas las semillas florecen cuando se plantan en suelo ajeno. Un mediodía caluroso, mientras Rosa recogía las últimas mazorcas de la temporada, vio llegar a don Hilario montado en un caballo elegante. Hacía meses que no lo veía, así que su corazón se aceleró. Pensó, ilusionada, que quizá por fin venía a hablarle del terreno. «Don Hilario», dijo limpiándose el sudor de la frente, «mire cuánto ha dado la tierra este año. La he cuidado como si fuera mía». El hombre asintió con gesto indiferente, como quien mira algo que no le pertenece del todo. «Sí, Rosa, has hecho buen trabajo. Por eso vine», respondió. Rosa sintió un impulso de alegría. Creyó que ese era el momento esperado. Pero entonces vio un joven bajarse del caballo detrás de él. Era Emilio, el hijo de don Hilario, un muchacho rico que jamás había tocado la tierra con sus propias manos. «Te presento a mi hijo», continuó Hilario. «Le entregaré esta parcela para que empiece a administrarla. Ya es hora de que tome responsabilidades». La sonrisa de Rosa se desvaneció como una flor marchita. «¿Y yo?», preguntó con voz temblorosa. «Llevo años sembrando aquí. Pensé que...». Don Hilario le interrumpió sin maldad, pero con una frialdad que dolía más que un golpe. «Rosa, tú sabías que esta tierra nunca fue tuya. Ayudaste sí, pero no puedes reclamar lo que no te pertenece. Mi hijo la necesita más que tú». El joven Emilio ni siquiera la miró. Caminaba por los surcos limpios como quien recibe un regalo que no valora. Rosa sintió cómo su esperanza se hacía añicos. Cada semilla plantada, cada amanecer trabajado, cada cosecha, todo parecía volverse polvo en sus manos. Rosa se quedó de pie en medio del campo, sintiendo cómo el viento le llevaba el último rastro de ilusión. Sus manos, que tantas veces habían acariciado la tierra, ahora colgaban sin fuerza a los costados. Los días siguientes regresó a la parcela para terminar de recoger lo poco que quedaba de su última cosecha. Nadie se lo prohibió, pero tampoco nadie le agradeció. Mientras trabajaba, veía cómo Emilio pisaba los surcos recién cosechados sin cuidado, sin entender el valor de lo que estaba recibiendo. Cada pisada del muchacho le recordaba a Rosa que había entregado años de trabajo, no por un sueño, sino por una esperanza que nunca tuvo raíces. Una mañana, al llegar, encontró la entrada cerrada con un portón nuevo. «Mi hijo quiere empezar desde cero», le explicó don Hilario desde la distancia. «Ya no es necesario que vengas. Gracias por tu trabajo, Rosa». Un gracias vacío, frío, tardío. Rosa no respondió. Solo bajó la mirada, tomó su sombrero desgastado y se alejó del terreno que había cuidado como si fuera suyo, pero que nunca lo fue. Mientras caminaba sentía un peso distinto al cansancio, la amarga certeza de que había sembrado su esfuerzo en un lugar donde sus manos jamás fueron valoradas. Y esa fue la cosecha que la vida le entregó. Con el paso de los días, Rosa volvió a su pequeña choza, más silenciosa que nunca. Desde su ventana podía ver a lo lejos el terreno que tanto había trabajado, ahora removido y cambiado por manos que no conocían su historia. Cada amanecer le recordaba el mismo pensamiento. El esfuerzo que puso allí nunca regresaría a sus manos. Rosa siguió trabajando donde podía, aceptando pequeños encargos, sin tierras propias y sin la fuerza de antes. No por falta de capacidad, sino porque algo dentro de ella había aprendido, a la fuerza, una lección que marcaba: no todos los lugares merecen nuestras semillas. No todas las personas agradecen nuestras manos.
No todo el esfuerzo es correspondido. A veces la vida no devuelve justicia, solo deja enseñanzas. Rosa nunca recuperó la parcela, ni recibió reconocimiento, ni una disculpa. Lo único que obtuvo fue la claridad, dolorosa pero verdadera, de que había entregado años de su vida a un terreno que jamás le perteneció. Y así, sin gloria, sin premio y sin promesas, comprendió al fin que sembrar en tierra ajena solo da frutos para otros, nunca para uno mismo. El ladrón y la bolsa vacía. En un pequeño pueblo rodeado de cerros y caminos polvorientos, vivía don Mateo, un hombre humilde que cada día salía a buscar trabajo sin mucho éxito. Su bolsillo siempre estaba tan vacío como su esperanza, y la preocupación por darle algo de comer a su pequeño hijo lo acompañaba como una sombra. Aquella tarde, mientras caminaba cabizbajo por la plaza, vio a un viajero acomodar una bolsa de cuero bajo un banco. La bolsa parecía pesada, bien llena, y brillaba entre las manos del hombre como si guardara un tesoro. Don Mateo sintió un impulso que nunca antes había sentido. Quizá ahí dentro haya suficientes monedas para alimentar a mi hijo, aunque sea por un día. Miró a su alrededor, nadie lo observaba. Su corazón latía con fuerza. La necesidad le ganó a la razón. Con manos temblorosas, tomó la bolsa y se alejó rápidamente por una calle angosta, intentando convencer a su conciencia de que lo hacía por necesidad y no por maldad. Sin embargo, en lo más profundo, sabía que acababa de cruzar un límite del que sería difícil volver. Cuando don Mateo llegó a un callejón apartado, se apoyó contra una pared y con el corazón golpeándole el pecho, abrió por fin la bolsa. Pero lo que encontró lo dejó helado. Estaba completamente vacía. Ni una sola moneda, ni un pedazo de pan, nada. Solo el eco de su propio error. La decepción lo atravesó como una daga. No solo había arriesgado su dignidad, sino que lo había hecho por nada. Sintió un nudo en la garganta, mezcla de vergüenza y tristeza. Con pasos lentos regresó a su casa, pensando en cómo miraría a su hijo a los ojos. Se preguntaba si aún podría justificar lo que había hecho, aunque nadie lo hubiera visto. Al abrir la puerta, encontró a su pequeño sentado en el suelo, jugando con unas piedritas. El niño lo miró, sonrió, pero luego frunció el ceño al ver la bolsa vacía en las manos de su padre. «Papá», dijo con inocencia, «¿de quién es esa bolsa?» Mateo titubeó. «Es mía, hijo». El niño ladeó la cabeza, tratando de entender. «¿La encontraste o la agarraste sin permiso? Como un ladrón». La palabra cayó como un golpe. Ladrón. El mismo término que Mateo temía escuchar. Y lo peor era que había salido de los labios de quien más amaba. Al escuchar aquella palabra, don Mateo sintió que todo su cuerpo se le encogía. Se arrodilló frente a su hijo y dejó la bolsa vacía en el suelo, como si pesara más que cualquier pecado. «Hijo», murmuró con la voz quebrada. «No quería hacer algo malo, pero la necesidad me nubló el corazón. Pensé que aquí dentro habría dinero para comprarte comida, pero no había nada. Nada más que mi vergüenza». El niño lo observó en silencio, con esos ojos sinceros que todo lo ven. «Papá», respondió finalmente, «no quiero que seas ladrón. Prefiero no comer un día antes que verte hacer algo malo». Esas palabras atravesaron el alma de Mateo como un rayo de luz. Comprendió en ese instante que había perdido algo más valioso que cualquier moneda, la honra ante los ojos de su propio hijo. Con determinación, tomó la bolsa y se levantó. «Tienes razón, hijo. Debo devolverla y pedir perdón». Y juntos caminaron hacia la plaza para buscar al viajero. Cuando don Mateo y su hijo llegaron a la plaza, el viajero seguía allí, preocupado, revisando debajo del banco donde había dejado su bolsa. Mateo respiró hondo, sintiendo el peso de la vergüenza y se acercó. «Señor, esta bolsa es suya», dijo extendiéndola con ambas manos. «La tomé sin permiso, creí que tenía monedas y... lo siento,
No debía hacerlo. El viajero lo miró con sorpresa, pero también con alivio al recuperar su pertenencia. Gracias por devolverla, respondió con serenidad. No había dinero ahí dentro. Era solo una bolsa vacía. Pero que hayas vuelto dice mucho más que cualquier moneda. Mateo inclinó la cabeza, avergonzado. No quiero que mi hijo piense que su padre es un ladrón. El viajero sonrió y posó una mano sobre el hombro del niño. Hijo, recuerda esto. Los hombres buenos no son los que nunca se equivocan, sino los que tienen el valor de corregir lo que hicieron mal. Mateo sintió un alivio profundo, como si su alma se hubiera limpiado. De la mano de su hijo, regresó a casa más pobre en lo material, sí, pero más rico en dignidad. Moraleja: lo peor que uno puede perder no es el dinero, sino la honra. Y aunque el error pese, siempre hay un camino para recuperarla. Decir la verdad y hacer lo correcto.